Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de regreso. Espero que hayan comido rico. Aquí tenemos a un super panel de mujeres reporteras y de los medios, comunicólogas y demás, quienes cuentan la historia de nuestros deportes. No crean que nada más estoy llenando el espacio, estoy esperando a que se conecten. Pero sí estoy llenando el espacio. Pues para los que ya se están uniendo, es el penúltimo panel de nuestro webinar. Se pasó rapidísimo, la verdad. Pero creo que también es uno de los temas más importantes, porque yo en lo personal soy muy vocal de que hay actores importantísimos para fomentar los cambios sociales. Y uno de ellos son los medios. Y desafortunadamente hay muy pocos organismos, regulaciones que los hacen responsables justo de su labor y la importancia que tienen en transmitir mensajes, ¿no? a la sociedad. Y no voy a spoilear más porque en el tema, y pues Clau va a moderar el panel, y pues yo creo que Ceci, que las dejamos a ellas, porque creo que es importante que conozcan desde su trayectoria, sus trabajos, todo lo que han hecho, y que hagan muchas preguntas y disfruten mucho este panel, porque en serio, estas mujeres son top. Así que aprovechen al máximo y pregunten todo lo que quieran. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotras. Nada más les presento rápido a Claudia. Claudia Pedraza es investigadora docente de la Universidad La Salle, México, y hizo una investigación postdoctoral sobre mecanismos de autorregulación y perspectiva de género en medios de comunicación. Clau, te dejamos el piso, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias, Brenda. Les agradezco no solamente esta presentación, sino también la invitación a este gran evento que durante estos 2 días nos ha dejado con un montón de aprendizajes, con muchas ideas para reflexionar, con la oportunidad de tejer redes y fortalecer las redes que tenemos para trabajar en pro del deporte femenil en todas las áreas. Me parece que es un evento, pues, por demás referente. Y creo que, bueno, a partir de esto que estuvimos compartiendo y escuchando en estos 2 días, pues van a surgir más ideas, más colaboraciones, y se va a reforzar esta insistencia que, como bien da el título a este encuentro, va a permitir que las mujeres sigamos insistiendo, porque efectivamente llegamos para quedarnos. Yo, cuando me invitaban a hacer este panel, acerca de medios de comunicación, me parecía sumamente significativo, porque yo traigo una fecha así muy presente con relación a los medios de comunicación, y se las comparto. En este año, en este 2021, se cumplen 70 años de la primera mujer que ingresó a una redacción de deportes, que fue Isabel Silva. Y estar aquí hoy con estas mujeres que están impulsando desde diferentes tipos de medios el periodismo deportivo, que están hablando de mujeres en el deporte y que están en las redacciones o han creado sus redacciones, me parece sumamente valioso. Me trato de imaginar qué sentía Isabel Silva cuando llegó a la redacción del Excelsior y todas las miradas le dijeron, ¿qué hace una mujer acá? Y ahora estoy aquí con grandes mujeres que están haciendo cosas realmente importantes, que están mostrándonos cómo sí es posible hacer un periodismo deportivo totalmente distinto al que conocemos. Y hablando de deporte femenil, me parece sumamente valioso. Y bueno, para no echar más choro, voy a presentar a nuestras panelistas, que además, déjenme decirles, he tenido la fortuna de coincidir con varias de ellas en proyectos, en redes, en las canchas, y la verdad es un placer ahora estar platicando de esto que tanto nos apasiona, que lo comentamos en Twitter, pero lo comentamos también en los WhatsApp, pero lo comentamos en muchos lados. Y pues lo que vamos a compartir aquí con ustedes son ideas que creemos que pueden contribuir desde las redacciones, desde los medios, desde los distintos lugares donde se está hablando de deporte femenil, a que los referentes de las deportistas, los referentes de los espacios deportivos de las mujeres estén en las mismas condiciones que el resto de las ramas deportivas. Hablamos obviamente de la rama varonil. Y bueno, pues inicio presentando a nuestras panelistas.
tenemos a Cineri Santos, que nos acompaña de la redacción de Reforma. Cineri, muchísimas gracias por estar por acá. También nos acompaña Naim Gallegos, que bueno, si no la siguen en Twitter, síganla, al final dará sus redes, y ella es creadora del podcast Futboleras, que es de verdad un lujo escucharla, más allá de la voz de Naim, que es una voz excepcional. La forma en la cual nos platica, la forma en la cual nos lleva la conversación, de verdad es muy, muy enriquecedora. También le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Nelly Hernández, que Nelly, bueno, ¿qué puedo decir? Es una gran periodista, de las mujeres que yo creo ha seguido el fútbol femenil desde hace años en diferentes medios, ahora colaborando en Diosas Olímpicas tanto con Olga Trujillo como con Steph Carmona, haciendo un gran trabajo. Y a Tatiana Briceño, con quien también he tenido el gusto, el placer de colaborar en algunos proyectos, que ella es fundadora de este gran sitio y referente de periodismo deportivo enfocado en mujeres, que es Campeonas MX. Bienvenidas todas, un gusto que estén por acá. Y bueno, bien mencionaba Ceci, bien mencionaba Brenda al inicio de este panel, de la importancia del periodismo deportivo, ¿no? Porque justo creo que nos construyen los imaginarios con los que nos acercamos al deporte. Es decir, conocemos el deporte nosotras y el resto del mundo gracias a lo que escuchamos en la radio, la imagen que vimos en la televisión, ese recorte del periódico que guardamos porque era nuestro ídolo, o esa revista donde estaba nuestra deportista favorita. Y lo que se ha visto también a través de diferentes estudios es cómo pues gran parte de estos referentes deportivos son los varones, y el deporte femenil pues ocupa un segundo lugar. ¿Cuáles serían las razones por las que nosotros podríamos insistir en las redacciones que es necesario hablar de deporte femenil? Y para iniciar yo quisiera lanzar una primera pregunta, que es: ¿por qué creen que los medios de comunicación no le han dado el peso al deporte femenil? Y me gustaría iniciar contigo, Nelly, que pues en los años que llevas trabajando este tema has colocado este cuestionamiento. Muchas gracias, Clau. Y bueno, un honor estar con tremendas mujeres y en este webinar que ha estado increíble desde el día de ayer, con todos los temas que se han abordado. Y bueno, creo que esta situación de por qué las mujeres no tenemos el espacio, bueno, las deportistas mujeres no tienen el espacio que se merecen en los medios deportivos, pues apela a esta situación en la cual el deporte es considerado un coto masculino totalmente, ¿no? O sea, desde que comienza, nos podemos ir a hace siglos. El deporte viene de una derivación de estas guerras, ¿no? Y de esta preparación física que tenían los varones de ciertos lugares, y conforme se desarrolla la actividad deportiva, ahora sí que se quedan con ese territorio, con ese espacio, y no incluyen a la otra mitad de la población, que eran las mujeres, ¿no? Y es lo que viene todavía llegándonos esa situación de que las deportistas mujeres son consideradas como algo que viene a invadir un espacio, ¿no? Algo que tú misma retomas en tus investigaciones, Clau, y también expertas como Hortensia Moreno nos hablan de eso, ¿no? De las futbolistas, las basquetbolistas, cualquier rama femenil se considera como algo ajeno, extraño, invasor a un territorio que históricamente se vio así, ¿no? Donde podían estar solo los hombres compitiendo. Entonces, pareciera esta parte exótica, ¿no? El hecho de que haya mujeres jugando fútbol, y por eso es que no se les da el espacio. Yo estos días, a propósito de la final femenil y parte de mi ejercicio académico en el proyecto de investigación, me metí a varias páginas de medios deportivos, y es increíble la diferencia de la poca, casi prácticamente escasa cobertura que se le dio a la final entre Tigres y Chivas, cuando además había allí hitos que retomar, ¿no? Primeras bicampeonas, primeras campeona de campeonas, 4 títulos, y no se profundizó en el tema, y era muy fácil hacer esta comparativa con lo que se generó a partir de la final varonil, ¿no? Que fue el domingo, y que claro, también implicó un hito por la situación de Cruz Azul, pero allí ves esta gran diferencia, y cuando dicen, es que no interesa, es que no hay de qué hablar, creo que allí caemos en que hay una mentira, porque había muchísimo de qué hablar de la liga femenil, y aún así los medios
por esta estructura que pone a los hombres como protagonistas y como si solo ellos generaran interés, se deja de lado a las jugadoras y a las mujeres que quieren participar o que quieren ganarse un espacio, ¿no?, en los medios de comunicación. Y para cerrar, sí, mi respuesta y ya que las demás puedan participar, creo que es la estructura que posiciona lo masculino como lo importante y que además esto sigue reproduciendo un sistema patriarcal en el que si las mujeres no están puestas como un objeto de consumo, pues no interesan al público. O sea, ese mensaje se envía a través de los medios de comunicación. Ciertamente esto que nos dices es muy valioso porque efectivamente coloca el primer problema, que es pues, el espacio deportivo, cómo se ha construido como el espacio de lo varonil. Entonces, sí, como cualquier participación femenina es como la intrusión, las recién llegadas, las que nos tenemos que apropiar, ¿no? Y eso pues dificulta. Pero particularmente dentro de las redacciones de deportes, y ahí te paso la bolita, Sineri, porque tú estás trabajando en un medio pues que es conformado y que además tiene tradición y tiene su sección deportiva muy, muy estructurada. ¿Qué razones se suelen dar? Has observado tú, no digo que en cancha precisamente, pero en general en las redacciones deportivas de estos medios tradicionales, para no darle espacio a las mujeres. Además de esta que ya nos mencionaba Nelly, que creo que podemos abundar de que no vende. Sí, digo, creo que igualmente una de las razones por las que este espacio es reducido, por el que muchas veces no se les da como la importancia que se merecen todas las jugadoras y deportistas, es también porque de alguna forma no hemos aceptado, ¿no? Como redacción que es parte de nosotros el deporte femenil, no lo hemos terminado de integrar a nuestras actividades diarias como redacción, porque al final lo merece, ¿no? Muchas veces se critica esta falta de datos, de una base que nos pueda servir, ¿no?, para hablar de cuestiones de números, de campeonatos, pero creo que ahí es donde entra la labor periodística, ¿no? Si no está la base de datos, ¿qué haces? Tú tienes que elaborarla con lo que va saliendo. Digo, sabemos que la liga femenil es joven y que a partir de lo que ha venido sucediendo, tú puedes elaborar tu propia base de datos, pero no es el único deporte que está de alguna forma aislado, ¿no? Tenemos el béisbol, el automovilismo, el tenis, que si no son figuras, por ejemplo, campeonas como Serena Williams, obviamente a una chica que viene empezando en tenis no se le va a dar esta cobertura. Entonces, pues de alguna forma creo yo que una de las razones por las que se reducen estos espacios es porque no hemos terminado de aceptar, ¿no?, que el deporte femenil es parte de nosotros y que ni siquiera debería llamarse deporte femenil porque el deporte pues no tiene género. Sin duda esto que mencionas, que se ha señalado en diferentes espacios, como esta categorización de femenil, como digamos el apéndice, pues sí nos coloca en otro lado, ¿no? Y entonces fútbol, fútbol femenil, béisbol, béisbol femenil, mundial, mundial femenil, pues siempre tenemos que estar aclarando que es otro espacio, otro torneo, otra liga, otra categoría. Y creo que todo eso pues contribuye efectivamente a esta idea de que el fútbol femenil y en general el deporte femenil es otra cosa, ¿no? Está en otra categoría. Y bueno, un poco continuando con esta línea, quisiera saber, Tatiana, tu perspectiva, porque además, bueno, a ti te toca y eres parte de un medio que nace con esta intención de vamos a hablar de deporte femenil. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los otros medios están en otra cosa, ¿no? O sea, hablan muy poco de esto que hacen las mujeres en el deporte. La verdad, Clau, que cuando empezamos con la idea de Campeonas MX, tanto Mariana Serrano como yo, veíamos que traíamos un espectro de admirar solamente a deportistas hombres, porque tanto ella como yo, pues, hemos estado pegadas siempre a las redes sociales y como tal no teníamos referentes femeninos, ¿no?, en ningún deporte. Entonces creo que con esa premisa nace un poco Campeonas MX. Y bueno, creo que mucho de lo que Campeonas hace hoy en día es también por una deuda histórica que cargamos desde hace años en todos los deportes. Cuando nos vamos a la línea del tiempo como tal del fútbol femenil, con ese ejemplo en concreto, pues vemos que hay torneos que empezaron 70, 80 años después y creo que lo mismo ha sucedido para los medios de comunicación. Siento que esa deuda histórica obviamente está en la cancha y se traslada, claro, a todas las redacciones por el tema justo de que los espacios pues no existían ni siquiera para las mujeres en los medios de comunicación y menos para las deportistas. Entonces, creo que ese peso de, bueno, de que por qué no se le ha dado el peso, justo es
por una deuda histórica que venimos cargando de haber sido invisibilizadas por años y años y años. Afortunadamente, pues hoy en día tenemos ya muchas ligas, muchas deportistas que están siendo reconocidas a nivel mundial, pero siento que eso 100% se traslada de la cancha a las redacciones. Ahora sí que los nichos y los espacios se han ido abriendo y justo los medios de comunicación son un espacio revelación para que también las mujeres puedan ir entrando ahí. Sin duda, esto que dices me parece muy importante destacarlo porque sí hay una deuda histórica con las mujeres en el deporte, ¿no? Y siempre estamos diciendo, la lucha de las mujeres en el deporte no inició hace 10, 20 años, o sea, lleva más de 100 años, es decir, las mujeres siempre hemos estado en el campo deportivo. Lo que ha pasado es que las reglas, las instituciones no han estado hechas para que nosotros participemos en estos torneos oficiales, en estos espacios oficiales, en los medios que son los grandes medios, y eso, entre otras cosas, ha llevado justo al surgimiento de iniciativas como las que pues ustedes hoy participan, y con esto le doy la ola a Naim porque justo no solamente es que los medios no les hayan dado el espacio al deporte femenil, sino que además se piensa que las mujeres no pueden hablar ni pueden entender el deporte, y esto creo que hace muy valioso a iniciativas como Futbolera, porque de entrada plantean esto, o sea, estamos hablando de mujeres interesadas en un deporte muy particular que se ha considerado como propio de los varones, pero igual, o sea, en el resto de las redacciones parecería que quienes consumen el deporte son exclusivamente varones y pocas veces se piensa en esto, o sea, cómo hablamos y por qué tenemos que hablar de deporte femenil si también tenemos entre nuestras audiencias a mujeres interesadas y mucho en el ámbito deportivo. Naim, ¿qué nos puedes comentar? Justo dándole seguimiento a lo que comentas, creo que ahorita estamos en un momento bien interesante en el que las redacciones están, no sé si dando cuenta o ya se están queriendo dar cuenta que efectivamente existe una audiencia cautiva para consumir deporte, porque si nos remitimos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, todas conocemos a otras mujeres que les gustaba el deporte, a lo mejor no tanto como a nosotras, pero que había un interés, que a lo mejor porque sus familias iban a los estadios, iban a los partidos, etcétera, pero existían, y creo que conforme han avanzado los años, cada vez nos hemos topado más con esas mujeres que estamos deseosas de consumir el deporte en general, pero que ahora que las mujeres tenemos este reflector, no nada más dentro, sino fuera de la cancha, pues queremos como aprovechar, ¿no?, el tiempo perdido y buscar la manera de avanzar esos pasos que mencionaba Tatiana, ¿no?, que esta deuda histórica. Y abonando un poco a lo que comentaban todas, yo creo que genuinamente hoy por hoy la razón por la cual las mujeres no están en los medios es por una falta de voluntad, porque ahora ya tenemos los números, o sea, entiendo que en México no hay muchas cifras en general de muchas cosas, pero hablando particularmente del fútbol femenil, tenemos la audiencia más alta que ha habido, o sea, más de 3 millones de personas vieron el torneo del 2020, hay que esperar para ver la estadística del torneo que acaba de concluir, y creo que cada vez hay más argumentos para decir que el deporte femenil vende, y vende muy bien. O sea, las mujeres, por supuesto que consumimos, los hombres consumen muchísimo contenido. En el caso particular de la audiencia de Futbolera, el 65% son hombres, y sorprendentemente sobre los comentarios que reciben las publicaciones que hago, no hay ninguna que hablen sobre el físico de las jugadoras, sobre su vida privada, y eso me pone muy orgullosa porque hay un interés genuino sobre el deporte. Entonces creo que hoy tenemos que decir las cosas como son, la voluntad es la que ha hecho falta para que se pongan los deportes en los lugares donde reciban más reflectores, ¿no? Puede ser un tema de desconocimiento, puede ser un tema de ignorancia, pero creo que justo por eso las iniciativas que tienen todas aquí presentes abonan muchísimo a que esto cambie, ¿no? Para acercar esta información a las personas que están tomando las decisiones y que son las que están decidiendo hoy por hoy qué es lo que se pone en los medios tradicionales. Y pues nada, al final las plataformas independientes empiezan un poco a hacer este trabajo que busca justo visibilizar esa parte, ¿no? Y esto es, lo que mencionas, me parece que es ahí una clave fundamental para recuperar en el quehacer del periodismo deportivo, porque efectivamente fueron los medios independientes, las plataformas independientes, las iniciativas hechas por mujeres, las que han obligado a los medios tradicionales a enfocarse de otra forma en el deporte femenil. Todavía encontramos por ahí algunas resistencias y ejemplos, hay todos los días de titulares, fotografías que casi nos hacen creernos darnos tops en la pared,
pero también sabemos que hay una gran cantidad de proyectos que están justo haciendo lo que hacen ustedes, hablar de deporte femenil desde otro lugar. Y aquí yo les quisiera lanzar una pregunta, porque usualmente, lo decía hace un momento Tatiana, hay una deuda histórica con las mujeres en el deporte y para nosotras eso sería razón suficiente para estar hablando del deporte femenil, pero en la lógica de los medios dicen, bueno, a ver, si no vendes, si no hay un público y demás, ¿qué otras ventajas, qué otros beneficios hay en hablar de deporte femenil? Yo les preguntaría a ustedes, pero casi que con esto para decírselos a los redactores en los medios, ¿por qué es importante hablar de deporte femenil? Y bueno, empezaría contigo, Cineri, porque además sabemos que luego en las redacciones hay resistencias cuando tú traes tu nota de tu campeona, pero ya el entrenador declaró que se siente mal del estómago, ¿no? Claro, yo creo que es importantísimo el que la redacción empiece a ver más allá, ¿no? De los números, de lo que vende y lo que no vende, porque detrás de todos los atletas hay historias maravillosas que se pueden contar. Digo, desde mi experiencia, desde lo que yo cubro, que es béisbol y automovilismo, no estoy tan relacionada con el fútbol, pero lo conozco. Me he dado cuenta que muchas de estas chicas, ¿no? Que llegan a convertirse tal vez en esas estrellas de la selección mexicana de béisbol o en una campeona de automovilismo mexicano, tiene todo este pesar, ¿no? De a lo mejor no haber tenido el apoyo anteriormente cuando inicia. Entonces, para mí vale muchísimo el que esa historia pueda ser retratada, perdón, en el periódico, también que sea retratada en el sitio web. Y creo que a partir de nuestra propia perspectiva, ¿no? El cómo la ofrecemos a los editores, el qué tanto, no solamente como mencionaba hace un momento, no solamente tiene que ver con la cuestión de números, sino tú como periodista, ¿qué le encuentras de esencia a esta historia, ¿no? A la vida de una piloto, a la vida de una beisbolista, de una chica que a lo mejor es tenista que va empezando. Entonces, para mí es fundamental la esencia de que se lleguen a publicar estas notas, es por la forma en como yo la vendo, ¿no? Como yo la cuento a mis editores para que ellos sepan, ¿no? De qué está hablando también, el que sea no necesariamente un tema de moda, ¿no? Porque a lo mejor muchos se cuelgan, ¿no? De que vienen los olímpicos y pues todos les damos seguimiento a los olímpicos. En este sentido creo que también es la cuestión de no soltarlo, ¿no? Si ya sabes que la selección de soft va a ir a los Juegos Olímpicos, no la sueltes, no solamente porque sea el momento de las Olimpiadas, tienes que tener el material, sino que darle seguimiento desde que inicia hasta que finaliza y todo el tiempo, porque al final para ellas que son deportistas es un gran reconocimiento el que sean vistas, ¿no? Por los medios y que les des tú también el reconocimiento, ganen o no una medalla, de todo el esfuerzo que han venido haciendo en toda su preparación. Claro, y además lo que tú comentabas de la forma en la cual se crea la historia, se habla del deporte femenil, es justamente un reto periodístico. O sea, muchas veces lo planteamos en esta cuestión de, ni siquiera es tanto por la perspectiva de género, es porque ahí hay un valor periodístico que da para contar muchísimas historias y que no siempre se contempla en las redacciones. En su caso, Tatiana, con Campeonas, que pues nace con esta consigna de vamos a hablar de deporte femenil y de las mujeres en el deporte, ¿cuáles son las razones que han encontrado para colocar estas historias y que además han sido muy bien recibidas? Nos hablabas hace un momento de pues, esta deuda histórica que ustedes reconocían, pero ¿qué más han encontrado al hablar de mujeres en el deporte? Yo creo que lo más interesante que nos encontramos cuando abrimos justo Campeonas fue que no podíamos quedarnos y no podíamos cerrarnos solamente en fútbol. Como tal, nuestra iniciativa había empezado solamente para cubrir la Liga MX femenil y a lo largo de los meses posteriores a al primer torneo de la Liga MX femenil nos dimos cuenta de que había un montón de historias de deportistas que no se podían quedar afuera y que teníamos que contar. Creo que tanto Mariana como yo siempre hemos sido mucho de la idea de que lo que no se nombra pues no existe. Entonces, a partir de justo de esa premisa, creo que el nombrar a las deportistas, el darles un espacio donde ellas se pudieran sentir escuchadas, donde pudieran ver que sí se le daba importancia a su historia y a su trayectoria, es lo que siempre nos ha motivado para seguir pues contando estas historias, ¿no? Creo que las voces de las mujeres en el deporte son súper valiosas porque siempre tienen una historia de lucha detrás. No digo que la de los varones no, pero normalmente la de las mujeres siempre trae muchísimo más sacrificio. Entonces,
Siento que al escuchar estas voces, lo que a nosotras más nos podía era el tema de a quién puedes llegar a inspirar, ¿no? O sea, cuántas niñas no hay allá afuera que tal vez quieren jugar softball o que quieren jugar béisbol o que quieren jugar en la liga profesional de básquetbol y no encuentran como una referente como nosotras cuando éramos chicas, pues no lo encontrábamos. Entonces, creo que el tema de darles como tal su lugar, para que entonces a partir de ahí pudiéramos inspirar o pudieran ellas mismas también inspirar a generaciones más pequeñas, es como lo que siempre nos ha dado mucha ilusión para seguir buscando historias y dándole el valor a sus voces. Fíjate cómo llegas a un punto muy valioso del deporte femenil en los medios, que es justo la construcción de referentes, ¿no? Necesitamos estos referentes para las niñas y para las jóvenes de este país y en el mundo, porque sin duda las historias de las deportistas pues inspiran y hacen pensar que cualquiera puede llegar a esos lugares, claro, con toda la disciplina y con todo el entrenamiento, que es también lo que se cuenta a través del periodismo deportivo. Y que claro, cuando decimos que hay historias de lucha no nos referimos a estas dramatizaciones que luego se suelen hacer de la vida de las mujeres, sino a justo dar cuenta de todo lo que enfrentan por estas estructuras de discriminación, desigualdad, violencia, que sí existen en el deporte, aunque nosotros tratemos de decir, aquí está un ejemplo de que así es posible, no hay que dejar de decir que las estructuras ahí están y permanecen, y eso me parece muy, muy importante. Y con esto, pues quisiera saber, Nelly, de ustedes, tú en particular, pues has colaborado con diferentes medios, pero bueno, ahora con Diosas Olímpicas, que Diosas Olímpicas también tiene esta perspectiva muy clara de hablar de las mujeres y hablar además desde la perspectiva de género. ¿Cuál es la importancia de hablar de las mujeres con perspectiva de género y de las disciplinas deportivas que no son solamente fútbol? Porque sabemos que sí, el fútbol ahorita es la punta de lanza para el avance deportivo en este país, el fútbol femenil, pero como bien nos decía Sinelli, como bien nos decía Tatiana, hay una gran cantidad de mujeres deportistas en todos los rubros que también merecen esta atención. Sí, creo que en primera instancia está este punto que menciona Tatiana y que retomas, que es la construcción de referentes. Y creo que justo a nosotras que hemos emprendido proyectos o que nos hemos integrado proyectos así, nos mueve un poco lo que vivimos, ¿no? Como nuestras experiencias de no vernos representadas en los medios de comunicación y de tener que seguir a ídolos hombres, que bueno, o sea, también obviamente nos emocionaba y demás, pero ya con el tiempo y ahora que tenemos toda esta perspectiva, nos cuestionamos por qué no había mujeres, ¿no? En los medios, por qué no salían en el resumen que veíamos cada domingo por la tarde, por qué no estaban los partidos de la femenil, y creo que eso nos ha llevado a que hoy en medios como campeonas, como diosas olímpicas, en el que yo estoy ahora, pues nos preocupemos por eso, o sea, por presentarle a las audiencias, a las audiencias mujeres también, que existen estas posibilidades, ¿no? De entrar al mundo deportivo, a pesar de las dificultades, porque la estructura del deporte profesional y del deporte de élite le pone muchas trabas, ¿no? A las mujeres, por las cuestiones también, las exigencias de género para las mujeres, pues en el mundo, pero en México también, ¿no? La maternidad, el formar una familia y demás. Y entonces, por tiempos, por horarios y demás, las mujeres se van desencantando, ¿no? De su participación en los deportes. Incluso los estudios lo dicen, las mujeres abandonan la práctica deportiva por ahí de la adolescencia, la abandonan antes que los hombres, porque ya, o sea, el futuro que se vislumbraba, y es lo que se espera que cambie a partir de los medios de comunicación, el futuro era, pues no puedo ser profesional, no puedo, o deja tu profesional, tan solo tener al deporte como parte de mis actividades recreativas. Entonces, en Diosas Olímpicas, en conjunto con Olga Trujillo, con Steph Carmona, tratamos de poner estas opciones sobre la mesa, ¿no? Hay este deporte de élite, no solo fútbol, sino, bueno, afortunadamente hemos retomado a otras deportistas, o sea, boxeadoras, atletas, o sea, enfocadas en el atletismo, beisbolistas también, y también tomando estas opciones de deporte amateur, ¿no? Por lo que quizá las mujeres quieran seguir haciendo como parte de su recreación, tener el deporte en sus vidas. Y también en el caso de Olga, que es una apasionada justo por su propia experiencia, ¿qué pasa con las maternidades? Tanto las deportistas que son madres,
como ella que es madre y decir, bueno, yo quiero tener el deporte en la vida de mi familia, ¿no? Con mis hijos y demás. Entonces, todas estas aristas que sí son distintas en el deporte femenil que en el deporte varonil, esto habla de la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género implica tocar estos puntos que se refieren específicamente a la rama femenil, no es porque se haga esta diferencia que a veces muchos nos critican, ¿no? Es que no dividan porque eso sería desigualdad. No, pues es que hay que aceptar que hay necesidades distintas, ¿no? Para la rama femenil que para la rama varonil y estamos en contextos históricos también diferentes por este rezago que tuvimos de no poder entrar de inmediato al deporte. Entonces intentamos eso en Diosas, hemos tratado de entrevistar a figuras también que han hecho cosas distintas por impulsar al deporte, periodistas de Argentina, empresarios también que ya están planteando esta situación de espacios para las madres en las canchas, guarderías y demás cosas que nos van llegando, ¿no? De a poco, que FIFA también ya lo está allí poniendo sobre la mesa. Eso es la perspectiva de género y es la importancia de que los medios retomen estas situaciones y que no se queden con pues lo que mucho criticamos, como decías hace un momento, Clau, que nos hace querer darnos de topes, pues estos sesgos, ¿no? Sexistas en los medios. Hay que hablar de otras cuestiones que generan interés en las mujeres que quieren tener el deporte en sus vidas todavía. Claro, porque hablar de deporte femenil no es nada más hablar de estas grandes atletas de élite, como bien dices, sino hablar de todas las mujeres que están involucradas en el deporte. Y eso pues nos lleva ciertamente a también las mujeres que lo practican a nivel amateur y que necesitan información, ¿no? Que a final de cuentas es lo que construimos desde estos medios, o sea, información para que el deporte femenil sea practicado. Y en ese sentido, Naim, tú con lo que has podido desarrollar en Futboleras, ¿qué has encontrado como, digamos, los contenidos que esto llaman la atención y que a ti te dicen, y bueno, también nos sirven de ejemplo para decir, por esto es que necesitamos hablar de las mujeres en el deporte, de las mujeres en el fútbol o de las mujeres en cualquier otra disciplina deportiva? Pues como lo comentaba ahorita, para mí ha sido muy sorpresivo que la comunidad que se ha ido poco a poco formando en torno a Futbolera sea una comunidad que genuinamente está interesada en el deporte, en lo que sucede en la cancha, ¿no? Yo que me enfoco nada más en fútbol femenil, te das cuenta que existe la audiencia, es una audiencia de nicho, pero que no le interesa otro tipo de contenidos. O sea, yo desde el principio supe que no iba a publicar nada sobre la vida privada de las futbolistas, que no iba a poner contenidos que fueran inapropiados o que se enfocaran en sus cuerpos. Iba a ser un lugar donde pudiéramos hablar de lo que importa, ¿no? Que es lo que sucede dentro del campo. Y la gente ha conectado muchísimo con esa parte, con el compartir las historias, con compartir las vivencias de la gente que está en torno del fútbol femenil. En el caso del podcast, recibo mensajes donde me dicen que a veces se sentían muy solas porque no tenían a otras mujeres con las cuales compartir una pasión y se dan cuenta que nunca estuvieron solas, solamente necesitaban de las redes sociales para poder conectar con esa comunidad, para poder encontrar que en otro lugar había alguien viviendo justo lo que vivían ellas, ¿no? Recientemente hice un episodio con Brenda y recibí un mensaje de una mamá que tiene a su hija en la escuelita de Cholas y dice que ella estaba escuchando el episodio de cómo platicábamos que pues cuando practicábamos deporte nos cosas y que aún así seguimos como en esta parte de dedicarnos al karate o al taekwondo en el caso de Brenda. Y dice que ella estaba llorando porque decía, claro, o sea, ese era el miedo que yo tenía cuando mi hija empezó a practicar fútbol. Y se dio cuenta que su hija no lo vivió porque gracias a las mujeres que venían detrás, posibilidad de que el fútbol fuera para su hija algo mal. Entonces, es justo lo que hacen este tipo de iniciativas, ¿no? De poder visibilizar lo que las mujeres podemos ser. Por eso es tan importante hacerlo, porque te dan esa normalidad que se necesita, ¿no? Esos referentes que necesitamos y que, como decían hace rato, nosotros no tuvimos. Y el hecho de poderlas tener en unos espacios donde no se enfoque en otras cuestiones que no son relevantes, ayuda muchísimo a construir justo eso, ¿no? Que las personas que siguen estas plataformas se sientan seguras en el entorno y que vean que quizá a lo mejor cuando eran niñas o cuando eran niños, pues no se hablaba de deporte femenino en los medios de comunicación, pero que estamos en esa transición y que juntos y juntos vamos a poder lograr que esos espacios cada vez se abran más. Y acuérdense que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce.
Entonces, necesitamos poner estos temas allá afuera para que la gente los vea y los cuestione y hable en torno a ellos y pues la conversación siga creciendo. Claro, porque además de crear estos referentes, también se crean comunidades, se crean redes de mujeres, y eso me parece que es otro de los puntos para hablar de deporte femenil, esta capacidad de que a través de las historias de las deportistas o de las mujeres en el deporte se puedan generar no solamente estas identificaciones, sino también comunidades que digan, ah, bueno, pues si a esta también le interesa y si a mí también me interesa, pues vamos a hacer algo juntas, y eso creo que es sumamente valioso porque al final termina contribuyendo al desarrollo del deporte femenil. Ya Nelly por ahí colocaba el tema de la perspectiva de género, y creo que es nuestra siguiente ronda de preguntas, porque creo que aquí es donde pues empezamos a tener ya las dificultades prácticas, porque nosotros podemos estar muy conscientes de nuestras redacciones o tratar de convencer a nuestros redactores de que es necesario hablar de deporte femenil, y dicen, sí, les vamos a dar más espacio, y tómala la nota de la jugadora muy guapa que tiene tantos followers en la red. Y es una plana, lo cual significa, sí te estoy dando más espacio, pero no necesariamente significa que estamos hablando de lo valioso del deporte femenil. Aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos, por un lado, para eliminar estos estereotipos de género que se reproducen en los medios y para integrar la perspectiva de género a nuestro trabajo periodístico? ¿Cómo le han hecho ustedes? Han trabajado desde diferentes lugares y supongo que cada lugar representa retos distintos, pero ¿cómo hacer para integrar esta perspectiva de género? Y aquí hago una acotación, que ahora ya no es un tema menor. Hace un día entró en vigor la ley, la modificación a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya trae la figura de violencia mediática. Y eso lo que mandata la ley es que los medios no reproduzcan estereotipos de género, no propaguen o generen imágenes que puedan violentar simbólicamente a las mujeres. Y ahí tenemos todo un tema con el periodismo deportivo tradicional que hemos criticado y estamos tratando de no reproducir. Yo iniciaría acá contigo, Tatiana, ¿cómo hacerle para integrar la perspectiva de género y eliminar estos estereotipos? Yo creo que cuando Mariana y yo comenzamos con Campeonas, para nosotras era lo normal. O sea, para nosotras no había como otra alternativa. Sin embargo, no me dejarán mentir, cuando comenzó la liga era lo contrario, ¿no? Parecían todos hacer todas las cosas mal en lugar de hacer las cosas bien. Yo me acuerdo mucho que justo en la segunda jornada de la liga femenil, de pronto un amigo me mandó uno que decía el ranking de las 10 jugadoras más buenas de la Liga MX femenil. Y cuando me metí, vi que había jugadoras que eran menores de edad y le decía, es que, o sea, está cañón que esto puede rayar hasta en la pedofilia. O sea, porque yéndonos como a términos legales, pues no es muy legal que digamos. Entonces, creo que viendo todo lo que estaba mal, decidimos que jamás íbamos a tratar de implementar eso o de utilizar esos recursos de clickbait para ganar clics o para atraer seguidores. Creo, y me gusta mucho pensar que el público que sigue el fútbol femenil y el deporte femenil en general es mucho más, pues no sé, se vuelca más por investigar de verdad qué es lo que está bien, cómo se hacen las cosas bien. Son un poco como más pensantes en lugar de más viscerales. Y creo que eso se ha notado mucho porque ya no hay como margen o mucho margen de error cuando hablamos de jugadoras o cuando hablamos de deporte femenil. O sea, como tal, el público que recibe estas noticias ya no es un público que está pensando así visceralmente o que quiere noticias de última hora o rápido, todo, como que le gusta mucho más tener un producto que está pensado, un producto que ya tiene como un contexto y que además no da nada más para un clickbait, sino para meterte y después buscar quién es la deportista que está detrás, cómo estuvo su historia, ya seguir su trayectoria. Y creo que eso pues le da un plus gigante al tema de los medios independientes que cubren con perspectiva de género. Siento que para nosotras ha sido un constante estarnos educando y pues digamos hasta nosotras mismas
de construyendo y construyendo de manera constante para saber pues hacia dónde estamos y hacia dónde vamos o hacia dónde nos gustaría llegar. Entonces, siento que ese tema depende muchísimo de cada uno de los medios de comunicación, porque no es sencillo de un día al otro decir, ¿sabes qué? A partir de hoy vamos a ver todo con perspectiva de género, y muchos medios lo que han hecho, y la verdad no le resto nada de valor, es contratar a personas que están 100% enfocadas en eso. Entonces, tú cubres Liga Femenil y pues tú vas a hablar con perspectiva de género, ¿no? No es lo ideal, pero bueno, mínimo ya se tiene como en el pensamiento que es algo que sí se debe hacer. Entonces, siento que depende de cada uno de los medios de comunicación. A nosotras nos encanta pensar que ya los aficionados ya no, y las aficionadas no te van a pedir cosas así viscerales, sino que más bien sí te van a pedir productos que se les van a quedar y que les van a dejar algo mucho más allá de la misma cancha. Colocas, Tatiana, el acento en un problema y además un aspecto central que es la capacitación, porque a final de cuentas, como bien dices, pues sí, o sea, si toda la vida crecimos y además en las escuelas de comunicación nos siguen enseñando que así se hace el periodismo deportivo y que los periodistas deportivos son estos, digamos, lógico que se reproduzcan estas fórmulas ya muy hechas para hablar del deporte en general. Pero bueno, sí hay que encontrar estas formas. Sinelli, desde tu experiencia en Reforma, donde además pues compartes con otras mujeres, y creo que eso es muy valioso, hay que decir lo mucho que aportan las mujeres en las redacciones, estás tú, está por ahí Yarek, está la legendaria Ale Benítez. ¿Qué se puede hacer, qué se ha podido hacer para integrar esta perspectiva de género? Creo que hasta cierto punto también ha resultado difícil para nosotros como medio tradicional y medio grande el de alguna forma empezar a cambiar estos estereotipos que bien mencionaba, ¿no? Digo, ha sido un camino difícil y ha sido un camino pues complicado, porque de la noche a la mañana no es fácil cambiarle el chip, ¿no? A quienes están al frente o a quien lleva a cargo esta redacción. Me parece que nosotros como periodistas, digo, especialmente Ale Benítez, Yarek Galloso y yo, que estamos como más metidas en esta cuestión del deporte femenil, también hemos puesto como las cosas sobre la mesa de qué es lo que queremos nosotras aportar y qué es lo que también nuestros lectores quieren ver, ¿no? En el periódico, porque si nos vamos a poner a comparar, no sé, que a una chica solamente porque es guapa le vamos a dar la parte de atrás de cancha donde se pone su Instagram, cuántos seguidores tiene y no sé, qué practica o qué le gusta hacer en sus tiempos libres en bikini o en algo. Creo que estamos perdiendo de vista el valor que se les da a los deportistas como personas, ¿no? Tú no puedes exigir como jefe de información que te hagan un trabajo muy, muy especial con las declaraciones de la familia, de los entrenadores, del entrenador, del manager, por ejemplo, en este caso de Julio Urias, ¿no? Un referente del béisbol ahorita en los Dodgers, y que por una chica de béisbol, Rosy del Castillo, que es un referente, la mejor lanzadora de béisbol femenil, le quieras dar solamente un recuadro. Entonces creo que esa simetría no se está viendo. Si tú exiges que se le dé un trabajo amplio a una figura masculina, ¿por qué a la femenina no se lo vas a dar? O sea, de alguna forma tú también estás acabando con el valor que le deberías de dar al deporte en general, no solamente si es hombre o mujer. Yo creo que nosotros como medio estamos obligados, ¿no? A darle el mismo valor, la misma simetría a lo que se publica para un hombre como para una mujer. Y entonces sí ha costado trabajo, como te mencionaba al principio, Clau, pero vamos, ¿no? Paso a pasito tratando de que desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros vemos, desde lo que nosotros vamos visitando, las diferentes campos, los diferentes estadios, se vea, ¿no? Que la mujer es importante y que no pasa desapercibida para nuestros lectores, que ellos también exigen que se les dé un respeto a estas jugadoras, a estas atletas, y que se hable de ellas de la misma forma y del mismo tamaño que se habla de un futbolista, que se habla de un pelotero, que se habla de un Checo Pérez. Creo que todos tenemos, ¿no?, esa obligación de presentar a las atletas como debe de ser de cualquier forma, ¿no? Sean hombres o sean mujeres. Claro, y pienso en el valor que tienen justamente, y por eso se ha insistido mucho de la necesidad de que las mujeres estén en las redacciones.
como decíamos al inicio, claro, es muy valioso que existan estas iniciativas independientes, pero los medios tradicionales ahí siguen con sus mismas dinámicas y hay que decirlo, han sido las mujeres que han ingresado a estas redacciones y que muchas veces son señaladas por trabajar en estos medios, hay que decirlo, también tenemos ahí un cuestionamiento constante de, ay, pero estás ahí en este canal, ay, pero estás ahí en este periódico. O sea, también necesitamos allá a las mujeres, pero lo que mencionaba Cinelli nos permite justo tocar este punto, ¿no? O sea, a final de cuentas, en muchos medios, quienes toman las decisiones de qué sale publicado no tienen esta perspectiva de género y puede ser que quienes hacen la nota, quienes se encargaron de recopilar la información, sí tenían esta intención, pero al final quien cabeció o quien eligió la fotografía no la tiene y salen los resultados que luego vemos en los diferentes medios de comunicación. Y creo que desde ahí las iniciativas independientes tienen otras posibilidades, tanto de hablar de deporte como de integrar esta perspectiva de género. Naim, desde esta, digamos, independencia que te da el ser tu propia jefa de tu espacio deportivo, ¿qué se puede hacer para integrar esta perspectiva de género a los contenidos deportivos? Yo creo que lo principal es tener muy claro a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer. Lo decía hace rato, para mí era natural, como lo mencionaba Tatiana, ¿no? Que vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, porque es lo que quizá consumimos muchos años de deporte varonil y no se cuestionaba el sentarte a la mesa y hablar de cómo fue el partido, cómo fue una final. Y yo quería que eso sucediera también con el fútbol femenil, que fuera muy normal. Entonces, creo que es muy importante también tomar la responsabilidad de que el hecho de que seas una plataforma independiente no significa que tu voz no sea escuchada. Y siempre lo digo, no importa que tengas 5, 10 seguidores, 10,000 seguidores, hay alguien que te escucha. Tú no sabes qué publicación que tú pongas va a marcar la vida de una persona porque la va a hacer consciente de la representación, porque va a escuchar un episodio de un podcast donde se va a dar cuenta que su camino ha sido similar de lucha y que necesita hacer algo para cambiar su entorno. Entonces, creo que es muy interesante esa parte y también entender que la comunidad a la que va el deporte femenil y en mi caso el fútbol femenil es una comunidad que afortunadamente está empezando este proceso de deconstrucción, porque una persona que consume fútbol femenil ya tuvo que haber pasado ciertos filtros, digamos, ¿no? De que estuvo expuesta a ciertos deportes, que estuvo expuesta a ciertos entornos por los cuales el consumo del deporte femenil es dentro de su espectro, ¿no? De actividades normales. Y creo que es muy importante el ayudar a que la comunidad se eduque, ¿no? Por eso aquí está Nelly y la invité a un episodio del podcast justo para que explicara para la gente que le interesaba aprender qué es perspectiva de género, porque hubo muchos mensajes que me decían, es que yo no sabía que a este tipo de actitudes o este tipo de cosas que hacen en los medios tradicionales se le llama así, o no sabía cómo poderlo cambiar. Y es justo eso, el entender que sí, a lo mejor nadie me va a decir qué es lo que puedo o no poner, pero esa responsabilidad es mucho mayor porque justo, o sea, no tengo a alguien que me lleve como por un caminito donde no me equivoque, donde no haga algo mal, y ahí es donde radica la responsabilidad a la que regreso, ¿no? Entonces, es muy importante el tener el espectro de vamos a aprender todos los días y vamos a aprender junto con la comunidad que se va formando, ¿no? Y insisto, la comunidad del deporte femenil le interesa consumir contenidos de calidad. Y ahí es cuando tenemos que ser muy conscientes y no irnos a la fácil. Creo que todas aquí, lo más sencillo que podríamos hacer es subir fotografías de jugadoras, hacer lo que decía Tatiana, ¿no? Del top 10 de jugadoras más buenas. Y pues no se trata de eso. Entonces creo que por eso valoramos mucho más a un seguidor que llega, valoramos mucho más el comentario que te dejan, porque sabes que es una persona que está genuinamente por la información correcta y que pues, al final eso te ayuda a entender que tú también vas por el camino correcto, ¿no? Claro, y esto que decías de efectivamente, ¿no? Como, y lo mencionaban todas, pues es un tema de capacitación porque, pues, uno, por un lado, no nos lo enseñan en las escuelas de periodismo de comunicación, por otro lado, pues es lo que vemos en todos lados y así parece que así ha sido siempre el periodismo deportivo, lo cual tampoco es cierto, también ha cambiado, pero bueno, parecería que nunca ha sufrido un cambio y que lo que ha funcionado siempre se tiene que mantener. Pero además esto, o sea, no solamente es la forma de hablar del deporte, sino también la forma de hablar de las mujeres en la sociedad más allá del deporte, que es un poco la perspectiva de género, que es lo que nos permite rescatar. Nelly, tú ya dabas en el bloque anterior algunas ideas de lo que implica hacer trabajo con perspectiva de género cuando se habla de estas mujeres en general en el deporte. Y yo quisiera que, bueno, contribuyendo con esta pregunta, también nos pudieras hablar un poco de cómo
hacer para que también se difunda lo que implica la perspectiva de género? No solamente integrarla al trabajo periodístico, sino también quitar esa idea de que es hablar solo de mujeres y hablar mal de los hombres. O sea, ¿qué hay que hacer para ahí colocar el eje, es decir, esto es la perspectiva de género y así se puede integrar al trabajo periodístico? Claro, pues a mí me quedó mucho en la mente algo que nos dijo Pilar López Díez, que es toda una institución en España acerca de esta crítica, ¿no? Y a los medios y de mejorar la forma en que se da cobertura a los temas que implican la participación de mujeres, que decía, es que hay que ir justo a tratar de que nuestros conocimientos lleguen, ¿no? A más colegas, que lleguen a los medios y que se tomen en cuenta. Entonces, creo que este tipo de espacios, ahorita ya veía en los comentarios que hay personas que se dedican a esto, al periodismo deportivo y tienen dudas, ¿no? Sobre cómo hacerle, qué sé yo. Creo que por ahí empieza con estos espacios, que haya también herramientas como los manuales que se han publicado también por diferentes colegas en este sentido. Pero por otro lado, creo que también se necesita, y esto me lo dijo otra colega que es Ayelén Puyol de Argentina, me dijo lo siguiente y me quedó también muy, muy grabado, hay mucha resistencia de los colegas. O sea, si bien ya están estas posibilidades como este espacio, manuales y demás, nos encontramos con una barrera cuando tratas de explicar, ¿no? Oye, yo traigo esto, ya lo investigué, ya vengo con esta propuesta de cómo hacer un periodismo con perspectiva de género, en el cual se coloque a las mujeres, y esto implica también el movimiento feminista, se coloque a las mujeres deportistas en el centro de la noticia, ¿no? Pero no solo en el centro a partir de estos aspectos que ya mencionábamos, sino de ella como una profesional del deporte. Entonces, cuando empiezas a explicar eso a colegas, algunos todavía no lo aceptan. Creo que todas y todos hemos tenido actitudes machistas, actitudes sesgadas, ¿no? Por el sexismo, y lo importante es darnos cuenta de cómo caíamos en esas prácticas o en esas conductas y tratar de mejorar, ¿no? Y de evolucionar como lo está haciendo la sociedad. Entonces, hacer énfasis a través de diferentes espacios. Igual, pues yo siempre me he movido en medios independientes, como Fútbol Femenil, como Ellas en el Deporte, ahora con Diosas Olímpicas. Y eso a mí me ha encantado porque me ha dado cierta libertad, ¿no? Como la que ahorita mencionabas, Clau, de hacer énfasis en las cuestiones que se observan en otro tipo de medios que ya no se pueden reproducir, ¿no? Y la perspectiva de género implica, algo que comentaba Tatiana hace ratito, nombrar a las jugadoras, por ejemplo. O sea, porque si no, pues no existen, ¿no? Y vemos un montón de titulares que dicen, jugadora de Tigres anota un golazo, ¿no? Cuando, oye, ¿cómo se llama? La gente también ahorita con la inmediatez del internet, mucha gente no se mete a la nota, o sea, se va a quedar con el titular y con el copy de redes sociales y no se va a enterar cómo se llama esa jugadora. Y entonces ahí estás frenando la construcción de una referente, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que a veces pasan inadvertidos y que después nos dicen, ay, exageradas son, pero apelan, ¿no? A esta construcción de que no se les nombra a las jugadoras, de que si tú lees una nota y ya leíste los 3 primeros párrafos y primero se nombró el entrenador, después se nombró la declaración de alguien más externo y hasta el final casi, sí, pues era Juanita la que estaba ahí, ¿no? De protagonista. Entonces, hay ciertos detalles que implican esta perspectiva de género que no están poniendo a las mujeres deportistas como las protagonistas de las historias. O sea, y creo que allí hay prácticas que son como inconscientes que hacen los colegas y las colegas, y hay que señalarlas simplemente, sin un afán como de satanizar a quien comete un error, sino más bien para tratar de mejorar en conjunto, ¿no? Igual yo puedo decirte en mi propia experiencia en Ellas en el Deporte, que fue donde más hice periodismo de nota, crónica, reportaje y demás, pues fui aprendiendo también con comentarios de colegas, con lo que yo veía en la práctica, con lo que escuchaba de otros que estaban allí, y fui mejorando porque no te puedes quedar menos en una profesión como la nuestra. Entonces, es obligatorio que se quiten nuestros colegas esta barrera, esta resistencia de abrirse a esta nueva forma de hacer periodismo con perspectiva de género.
Y de abrirse también en el sentido de escuchar a las mujeres que están haciendo periodismo deportivo con perspectiva de género. Pensaba, y ahorita que te escuchaba hablar de los proyectos, y pensaba ahorita también que Naim decía que te invitó, cómo si existe esta lógica de, bueno, vente a mi espacio, colabora conmigo, vamos a hacer un proyecto. Pienso, Tatiana, todas las cosas que he hecho con otros medios, otras iniciativas. Pienso también como tanto Sinelli como Ale, como Yarek se han integrado a otros proyectos que no son impulsados por los diarios, por Reforma o por cualquier otro medio. Cómo hay una lógica de colaboración que no es esta lógica de no, yo tengo la exclusiva y entonces tú no puedes estar en mi espacio y no puedo colaborar contigo, cuando al final retomo acá una consigna de la barra feminista, si gana una, ganamos todas, ¿no? Entonces, esto como es importante tejer redes, y creo que eso también es algo que ha contribuido justo a estas iniciativas independientes de deporte femenil. Y ahorita que las escuchaba, todas tocaron en algún momento un punto bien importante, que es el de la afición, de los aficionados, las aficionadas del deporte femenil, y nos daban algunos rasgos de esta afición del deporte femenil, que sí es muy particular, ¿no? Y que es una afición a la que le gusta el deporte, pero que no le gusta el deporte a costa de cualquier cosa, ¿no? No a costa de sexualizar a las mujeres, no a costa de estas listas de las mujeres más guapas. Pero a veces nos quedamos con esta sensación como aficionados, como aficionadas, de que qué más podemos hacer para contribuir a que los medios dejen de reproducir estos estereotipos, dejen de producir estas notas. Desde lo que a ustedes les ha funcionado, lo que han visto de esta afición también, ¿qué podemos hacer como audiencias y qué podemos hacer como afición para pues tener otro tipo de representaciones de las mujeres, ¿no? Para exigir que en los medios de comunicación exista esta cobertura del deporte femenil que dé cuenta realmente de lo que hacen las deportistas y no de todos estos otros temas que pues terminan por ser ajenos a el valor de ellas como que ellas tienen como atletas. Y bueno, acá quisiera empezar contigo, Naim. ¿Qué podemos hacer como afición, como audiencia del deporte femenil para cambiar estos modelos? Yo creo que ser muy inteligentes a la hora de consumir, ¿no? Creo que ahorita en la época de las redes sociales, ese like, ese follow que das es sumamente valioso y muchas marcas ya lo entienden, ¿no? Ya ni siquiera se van por plataformas que tengan muchos números, sino que su contenido sea de calidad y que realmente enganche con un nicho específico y que comparta ciertos valores. Entonces, creo que nosotros como aficionados tenemos ese poder de decidir a quién le damos la atención, a quién le vamos a dar esa contribución de engagement en sus números, porque pudiéramos pensar que una plataforma que es de un medio tradicional no le interesa porque tiene un números muy por encima de los que quizá nosotros podemos llegar a manejar, pero no es así. O sea, el ejemplo más claro de cómo la audiencia puede castigar un contenido que ya no está dispuesto a aceptar es hace unos meses cuando se anunció que Norma Palafox iba al hexatlón. Una televisora puso un tuit muy desafortunado hablando sobre cómo se había ido por un tema de dinero y de inmediato la gente se fue a comentar la realidad que viven las futbolistas, cómo no es lo mismo que un hombre gane jugando fútbol a que una mujer gane jugando fútbol. Entonces, yo la verdad sentí un poquito de orgullo de cómo estaban muy conscientes de las desigualdades, de cómo las estructuras no estaban favorables y llegaron tantos comentarios en ese sentido que terminaron por borrar el tweet. Afortunadamente todo se queda en internet y por ahí alguien lo recuperó y fue así como que, oye, plataforma, se te cayó esta declaración. Y creo que es justo eso. A lo mejor no van a quitar todas las publicaciones que hagan, pero creo genuinamente que poco a poco van a ir entendiendo un poco más cómo la audiencia va cambiando, ¿no? Porque por supuesto que va a haber sectores que todavía van a consumir de manera tradicional lo que sale del deporte varonil y femenil, pero la conversación ha ido cambiando poco a poco. Cuando nació Futbolera en 2019, mucha conversación en redes sociales eran con el típico vete a la cocina y tú qué sabes, tú eres mujer, tú no entiendes de fútbol, explícame el fuera de lugar, ya saben, ¿no? Lo que a todos nos han dicho. Y ahora no, o sea, ahora te metes y debaten planteamientos, que si el 4-3-2-1 no sé qué, que si el saltar entre líneas, y entonces ya hay una conversación mucho más genuina y enfocada al deporte, y van a empezar a exigir eso también de los medios grandes, ¿no? Por así decirlo, porque de las plataformas independientes entienden que ese es el contenido que quieren, y por eso las personas que siguen Futbolera también siguen a campeonas y también siguen a diosas olímpicas. Entonces, no es un tema de competir por quién tiene los seguidores, sino los seguidores están tan ávidos de ese tipo de contenido de calidad que por eso siguen a muchas plataformas que comparten esos valores que buscan, ¿no? Y creo que genuinamente en la medida que la afición
descubra el poder que tiene al exigirle a esas plataformas de años, vamos a poder poco a poco conseguir un cambio. Entiendo que también tiene que haber un cambio a nivel estructural y justo por eso personas como Cinelli trabajan, así que dentro, ¿no?, de infiltrados para poder lograr que esto suceda, pero soy de la idea que el cambio va a ser si todas y todos trabajamos para el mismo objetivo y sin buscar como esa estrellita en la frente, ¿no?, de que te den a ti, sino más bien como en conjunto para poder alcanzar pues esas metas mucho más rápido. Claro, y esto que decíamos, ¿no? Se necesitan estos esfuerzos en todos los espacios, pero esto que mencionas acerca de cómo va cambiando la propia audiencia, pues nos da justo para que sea el argumento de decir, claro que es posible también construir otras audiencias y acostumbrar a las audiencias y yo no sé si decir educar a las audiencias porque ahí tenemos ya una palabra con mucho peso, pero lo cierto es que sí se puede ofrecer otro contenido que los lleve a ellas a solucionar la necesidad de exigir esto, ¿no? Otro tipo de cobertura. Nelly, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? Y es que sí, esta palabra es muy, como dices, es, digamos, muy fuerte, ¿no? Utilizarla, pero creo que también se olvida, porque pues es uno de lo que nos enseñan en la universidad o en la facultad, ¿no? De lo que hacen los medios, que bueno, obviamente van creando agenda, educan, y últimamente o de unos años para acá ha sido cuestionada esta palabra, pero creo que tampoco podemos desecharla del todo. O sea, si bien los medios del sector privado, por decirlo así, justo, pues, no, son ajenos a los entes del Estado y demás, pero al final están haciendo uso pues, del espectro y demás situaciones y debe caer esta responsabilidad, ¿no? De la que nosotras creo que todas lo hemos mencionado. Y ahorita que decía esto de la ley, que es muy importante, que por ejemplo en Argentina también ya se tienen tiempo con esta situación de la ley que pues prohíbe esta violencia mediática y eso tiene que ver entonces con que los medios pues no deberían caer en estas prácticas, pero pues tristemente sigue sucediendo, ¿no? Y es muy fuerte, yo lo he puesto en mis redes sociales como pues medios como Soy Fútbol, que creo que es el que más ubico de sexista totalmente, y está entre los 10 medios digitales nativos más consumidos. Entonces, ahí es donde digo, o sea, necesitamos mejores contenidos. Claro que ahí hay una diferencia de quiénes están consumiendo Soy Fútbol, a quienes vienen a estos medios independientes en los que nosotras trabajamos y que buscan el tipo de información que ahorita comentaba Naim, ¿no? Por supuesto que esa es la diferencia, pero pues también me cuestiono, tantos millones de usuarios y usuarias que entran a esa página para ver, o bueno, o se encuentran este tipo de contenidos, pues es lo preocupante. Pero creo que también las redes sociales pues están permitiendo, más allá de este tema que estoy comentando, que la gente exija mejores cosas. O sea, tan solo pues esta tarde, ¿no? El ver todo lo que se ha generado a partir de este nuevo entrenador de América y de cómo la afición y quienes seguimos al fútbol femenil, pues está haciendo toda una conversación y yo, o sea, los medios que cubren deportes y que de varonil sacan, como decías, Clau, la nota porque le duele el estómago a Juanito, yo no sé si se van a hacer de la vista gorda con toda esta conversación que se está generando y que gran parte de la conversación la está generando la afición. Y no solo la afición americanista, sino la afición del fútbol femenil, que creo que esta es una característica de la liga, ¿no? Y del fútbol femenil yo creo que a nivel global. El hecho de apoyar a todas las deportistas, las jugadoras, ¿no? Además de tener tu equipo favorito, pues velas y haces una crítica y te interesa lo que esté pasando en otros clubes, porque al final de cuentas tiene que ver con pues la posición en la que están las jugadoras mexicanas. Entonces, creo que las redes sociales han jugado un papel muy importante. Creo que la gente cada vez está pidiendo mejores cosas. Lo vemos en las transmisiones, cómo sacan, yo no, de sus casillas a los narradores. Y hasta se escucha, ¿no? En la transmisión de ya lo hicieron enojar porque le están diciendo que no les está gustando. Y a veces no soy yo, es la gente, yo lo veo en Twitter y como, oye, no le digan así, no se llama de esa forma, ya dejen de hablar de varonil, o sea, la gente ya se está pronunciando y creo que eso es muy importante y espero que eso siga. Creo que de un tiempo para acá, yo creo que tendrá, desde que inició la liga, ¿no? Pero creo que ha tomado mucha fuerza quizá de unos 2 años hacia ahora, que la gente ya hace valer su opinión en redes sociales y que cada vez señala más cuestiones sexistas o machistas que se siguen reproduciendo en los medios y creo que lo están haciendo de forma increíble y también, como decía Naim,
pues afortunadamente estando en espacios o consumiendo en espacios independientes como los que estamos nosotras. Claro, y pensaba como efectivamente la conversación ya se está generando desde las audiencias sobre ciertos temas y esto obliga, hay que decirlo porque no siempre están tan convencidos los medios de decir, hoy vamos a hablar de esto, pero pues bueno, está ahí en la conversación, lo tocamos, no lo tocamos, aunque a veces estas formas de abordarlo pues no siempre son desde esta perspectiva de género que permite dar cuenta de muchas más dificultades que solo el caso particular. Y bueno, también eso es responsabilidad de los medios, ¿no? El poder mostrar un problema, o los problemas de desigualdad, de violencia y discriminación, pero también los logros, las historias, desde otras perspectivas, porque también se acostumbran. Y aquí, Tatiana, bueno, ustedes seguramente nos pueden compartir muchísimo, porque Campeonas es un medio que claramente podemos poner como referente para decir, ah, las mujeres no venden en el deporte. Bueno, aquí les traemos los números de Campeonas. La verdad que cuando empezamos creo que jamás nos imaginábamos que íbamos a poder llegar a impactar tanta gente. O sea, la verdad, 100% empezó como un proyecto universitario y fue como una bola de nieve porque, como bien mencionan todas, o sea, como que la gente estaba ávida de consumir pues productos de calidad, ¿no? Y creo que los medios independientes aquí en México pues lo estamos tratando de hacer o utilizamos todas las herramientas con las que contamos para poder lograr pues incidir de manera positiva en cómo la tónica se tiene que ir siempre hacia la futbolista, no hacia su imagen, digámoslo así. Entonces, me encanta escuchar a todas porque pues todas coincidimos en el tema de que ya el vender fútbol femenil en redes sociales ya no es un tema banal, o sea, ya no es un tema de pues saco la nota porque cumplo, no lo puedes hacer ya porque sabes que ya tienes personas que te van a contestar, simplemente por eso. Entonces, creo que aquí en Campeona siempre hemos tenido bien en claro que ya cualquiera, este término no me encanta, pero ya cualquiera puede ser influencer, pero influencer de verdad, o sea, si tienes 10, 15, 20 personas que te siguen, ya esas personas las puedes influenciar ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y eso en el fútbol femenil abona un montón porque ya hay muchos líderes de opinión como la misma Naim que pues ya sabe que de verdad, o sea, el contenido tiene que estar todos los días, que tenemos que estar creando, que tenemos que estar viendo las altas, las bajas de los equipos y pues que ya esta generación se va a ir generando de cierta manera sola gracias a que la gente sabe que ya tiene con quién platicar de fútbol femenil en redes sociales. Entonces, la responsabilidad de nosotros los medios es muy, muy grande, sobre todo ahora que sabemos que ese nicho de mercado existe y pues ya los medios masivos ya no pueden hacerse de la vista gorda y decir que pues no tienen a quién hablarle. Entonces, siento que al final como que el tema del deporte femenil en redes sociales va muy de la mano con que la gente también ya está como evolucionando hasta cierto punto en apoyar a la liga femenil, ¿no? O en apoyar a ciertas ligas femeniles que existen. Hoy, por ejemplo, empiezan los playoffs de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil y es algo que mucha gente no sabe, ¿no? O sea, nosotros porque seguimos y sabemos y le damos cobertura, pero es algo que todavía nos falta, ¿no? Si queremos darle pues 100% de cobertura a la liga femenil de fútbol, pues también darle a otro tipo de ligas, ¿no? Eso a mí sí me hace padrísimo. Y pues bueno, creo que los medios independientes hoy en día estamos haciendo pues todo lo que podemos, todo lo que esté en nuestras manos para otorgar de verdad productos de calidad y pues tratar de poner un ejemplo, ¿no? Para que también los demás utópicamente intenten replicarlo. Claro, bueno, dices utópicamente, pero creo que sí es posible, ¿no? O sea, que hemos visto como sí también esta inercia de las iniciativas independientes ha impactado finalmente a los grandes medios y me gusta mucho esto, ¿no? Pensar que ya desde las redacciones se piensa de, hoy, o sea, sí tengo que poner más cuidado. Como bien decías, quizá no es el lugar ideal, tendría que ser ya como algo de formación, el cubrir desde otro y con otra perspectiva el deporte femenil, pero pues bueno, que lo piensen ya para nosotros representa un gran avance. Y Cindy, también esto, retomando esta idea de la audiencia, ¿qué se puede hacer desde los grandes medios para también ir acostumbrando a la audiencia a estos otros
contenidos. Decíamos hace un rato, hay una ahí negociación con los redactores, pero también hemos visto que cuando se hacen buenas coberturas en estos medios, pues hay una comunidad que lo reconoce, que lo aplaude, y esto creo que pues, también significa algo muy valioso para quienes consumimos el deporte femenino. Ahora que escuchaba a las compañeras, recuerdo mucho una situación ahí un poco peculiar que me sucedió, ¿no? En una de esas tantas veces que revisas Twitter, tenía un mensaje de un señor que me decía, oye, ¿por qué ya no han sacado a chicas con menos ropita, ¿no? En la última página. Y yo decía, bueno, o sea, ¿cómo hay gente que prefiere enfocarse como en la última página y dejar de lado el contenido? Y me daba hasta como temor de entrar a Twitter o a Facebook para que ese señor no siguiera como preguntando, ¿no? El por qué no había más chicas con menos ropa. Y seguía así revisando y hubo un tiempo en el que también me decían ciertas personas, oye, muy padre tu reportaje de peloteros en ligas menores, pero ¿cuándo uno de la selección femenil? ¿Cuándo uno de las chicas que van a un mundial? ¿Cuándo uno de las chicas que van a conformar la selección final? ¿Cuándo vas a hacer un reportaje de una chica poblana que es piloto y que ha ganado una carrera en tractocamiones y que les lleva la vuelta a los experimentados, ¿no? Por decirlo así. Y entonces es cuando te das cuenta que así como hay gente que exige a mujeres con menos ropa, hay gente que te exige contenidos de calidad. Y creo que ahí es donde nosotros debemos de partir, ¿no? Al final el contenido de calidad es el que debe de pesar, ¿no? Más allá de los que quieren ver poca ropa. Y para mí también ha sido un gusto que si a lo mejor desde nuestro lado en este medio no se ha podido publicar a lo mejor algún tipo de cobertura femenil o algún tipo de historia, existen otros medios, ¿no? Que son independientes y que tienen esta posibilidad pues de darle la apertura a los temas. Y también es bien importante, yo creo que también mencionar el momento histórico en el que estamos, ¿no? Creo que ha ayudado muchísimo esta evolución tecnológica, que las redes sociales nos han apoyado muchísimo en la cuestión de difundir el contenido, porque la gente te lo exige, ¿no? Creo que ellos no son tontos, ellos saben qué quieren leer, ellos saben también con qué intención tú estás contando una historia, y creo que el momento es el adecuado para que se le dé todavía más apertura a los temas femeniles, y si en algunas ocasiones no se puede llegar a dar desde los medios tradicionales, creo que las plataformas independientes, los medios digitales han sido un gran aliado para aquellos que a lo mejor nos quedamos, ¿no? Como con ciertas historias guardadas o ahí en el tintero y que no han podido salir a la luz, pues por decisiones editoriales o por cualquier otro tipo de circunstancias, pero aplaudo estas iniciativas que al final a nosotros nos ayudan a que se les dé voz a todos estos referentes que van a llegar a ser, ¿no? Claro, y como bien señalas al final, esto es un ecosistema de medios donde es importante que se encuentren estas historias desde diferentes perspectivas, y creo que rescatando tanto las iniciativas independientes hechas por mujeres que deciden no entrar en estas dinámicas y construir desde otro lugar, tanto el trabajo que están haciendo las mujeres en las redacciones de los grandes medios, pues esto va avanzando, y como dice el título de este webinar, pues no nos vamos a ir, ahí vamos a seguir insistiendo, y después de nosotras vendrán otras. Yo quiero aprovechar aquí para agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este panel, y bueno, veo los nombres, identifico por ahí algunos, de personas que están estudiando, que acaban de salir de la universidad, que tienen este interés por el deporte, por cubrir y ser periodistas deportivos. He visto también como muchas mujeres universitarias, siguiendo un poco estas iniciativas, han creado sus espacios para hablar de deporte sin estar todavía trabajando en los medios, y ya han dicho, pues bueno, si se animó Tatiana con Campeonas, se animó Naim, pues yo también con mis amigas voy a juntarme y voy a hacer mi espacio deportivo. Y creo que también para eso sirve la presencia de las mujeres en los medios, no solamente para hablar de las mujeres en el deporte, de las atletas, sino también para decirle a todas las mujeres que están estudiando comunicación y periodismo y que les gustan los deportes, que bueno, no nada más tienen un referente o unos referentes de lo que significa hacer periodismo deportivo, sino también están ustedes. Entonces, pues celebro muchísimo. Agradezco también por acá los comentarios y las preguntas. Creo que estamos un poco, pues ya sobre tiempo, pero bueno, agradezco acá a Rafael Morales, que nos escribió justo pues acerca de esto, ¿no? De la sexualización de las mujeres, a Juan José Cue, que nos habla y un poco creo que lo mencionaron, de esta que se puede hacer los varones para apoyar
al deporte femenil, a Yarek, que también nos está acompañando, a Mabel Velarde, que nos acompaña desde Ecuador, y que, bueno, les voy a leer su pregunta, pero eso daría para otro panel, de la experiencia que tienen las mujeres periodistas y las prácticas de discriminación que enfrentan en los medios. Yo les digo, daría para otro panel, porque esa es otra historia. Acá hablamos de cómo se habla del deporte femenil, pero las dinámicas de trabajo sí merecen ahí su panel aparte. Pero bueno, aquí se permanece. Agradecemos también a quienes nos están saludando desde este otro chat y a todos los que nos acompañaron. Creemos que sin duda tener las voces de Tatiana, Naim, de Cineri, de Adianelli, pues es algo siempre enriquecedor. Yo aquí encomiaría a todos a que la sigan en las redes. La verdad es que aprende uno muchísimo y pues son un referente para estar informados, informadas de lo que sucede en el deporte femenil. Y rescataría esto que dijo Tatiana como digamos, el espíritu de esta plática. Lo que no se nombra no existe y necesitamos nombrar a las deportistas, a las mujeres en el deporte, para que existan para ellas, para los demás y sobre todo para el montón de niñas y jóvenes en este país que de verdad necesitan tener referentes de mujeres fuertes, de mujeres valientes, de mujeres aguerridas en su vida. Pues muchísimas gracias, Brenda. Te cedo a ti la palabra para cerrar el panel. No, al contrario, gracias a ustedes. Le estaba diciendo a Ceci que hay paneles que se van como el agua y este fue uno de ellos. Me da mucho pesar que haya sido tan poco tiempo, pero justo como dice Clau, creo que es importante que nuestros espectadores sepan que este webinar es el inicio de un proyecto muy grande formativo que tenemos Dale Vuelta y She Wins, justamente porque sabemos que todos estos temas no tienen espacios ni foros para permear en la sociedad. Entonces, sí tenemos justo ese compromiso de generar estos espacios, primero informativos, obviamente, y después detonar la parte formativa, porque sin duda hay muchas perspectivas del deporte que son poco abordadas y que son importantes también de comunicar, ¿no? Ceci, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar. No, perfecto. Pues una vez más agradecerles a todas nuestras panelistas. Fue un honor tenerlas y escucharlas en serio. Valoro mucho su tiempo y su compromiso y sobre todo su trabajo. Y sí, estamos ahí ya consolidando todos los contactos de todos nuestros panelistas para que una vez que finalice el evento, pues todos lo puedan tener, porque justo lo que queremos es crear una comunidad todavía más grande. Así que se los compartiremos al final del evento. Una vez más, muchas gracias y todo mi respeto y admiración para ustedes. Muchas gracias. Es mutuo. Muchas gracias a todos y a todas. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias, gracias. Un saludo. Gracias.